algunos impuestos siguen vigentes, otros ya prescribieron, pero no dejan de ser muy absurdos. Martín Litvak es abogado, él es argentino. ¿Sos argentino, Martín? Pero soy argentino. Triunfás en el mundo, estábamos hablando... Vivo en algún otro lado, digamos. Eso de triunfar no sé, pero vivís sí. en Estados Unidos, Vivo. viviste en Uruguay, Sí, bueno. correcto. Viniste para la Expo EFI. Correcto, así Y es. estás presentando tu libro, que ahora vamos a charlar. Pero es verdad que hay impuestos muy, muy absurdos. Algunos siguen todavía en el día de hoy, ¿no? Es verdad, es verdad. A ver, los estados siempre tuvieron problemas de financiamiento, esto no es nuevo. Y de hecho, durante mucho tiempo, uno de los impuestos principales que hoy se ve en todo el mundo, que es el impuesto a las ganancias, no existía. Claro. Entonces se cobraba otro tipo de impuestos. Ahí en el listado que habíamos repasado tenés impuesto a las chimeneas, impuesto al vello facial. Hay unos muy absurdos. ¿Querés empezar por los que están vigentes y después repasamos los más extraños? Bueno, los que están vigentes de esta lista, digamos, pero en realidad hay muchos otros. Sí, los que siguen actualmente hoy en día, por ejemplo, impuesto a las vacas. Impuesto a las vacas. Sí, eso tiene que ver con, bueno, se considera que las flatulencias de las vacas generan emisión de gases y demás, eso daña al medio ambiente, entonces hay países que han grabado las vacas. Esperemos que eso no llegue a la Argentina, pues sería un problema bastante importante. Lo que falta el campo es que les graben las vacas. No. Pero hay países que... Hay países que lo graban. Cuidan mucho el medio ambiente. Exacto. Y si querés tener una vaca, tenés que pagar. Sí, es casi como un derecho de contaminación, si uno quiere. Eso se da, por ejemplo, en Dinamarca, que es uno de los más caros, que cobra creo que 110, bueno, depende un poco el cambio, pero unos 100 y poquito de dólares por cada vaca. O sea, uno tiene la vaca y obviamente el impuesto es sobre la tenencia del animal, digamos. Mirá vos. Hay uno que también sigue vigente, que es impuesto por no fumar. Eso sí, eso es un impuesto en China, digamos, en las provincias de China. Obviamente, como vos sabés, en China parte de la producción es estatal, está, digamos, controlada por el Estado. Había sucedido que por una crisis económica la gente había dejado de consumir cigarrillos y eso había generado una pérdida económica al Estado, básicamente. En lugar de ser a la tabacalera, es al Estado, y por ende el Estado lo resolvió a través de poner un impuesto a los que no fumen, o sea, a los que no compren. ¿Es el mundo del revés? Es al revés. A ver, es el mundo al revés y no. El mundo es el mundo de los gobernantes tratando de crear impuestos, digamos. O sea, no fumás, tenés que pagar un impuesto. Exactamente. Así es. Es una locura. Es una locura, pero y a ver. Eso sigue vigente. Eso sigue vigente. A ver, en Uruguay se hablaba, no está acá, pero en Uruguay se hablaba hace poco en Maldonado de impuesto por las parrillas. En las casas tienen parrillas, impuesto a la parrilla. Acá se abrió en un momento, hace no mucho, impuesto al viento, impuesto al sol por las energías eólicas y solar. ¿Acá en Argentina? Sí, lo podés encontrar. Un impuesto al sol y al viento. Impuesto al sol, creo que en Jujuy lo habían propuesto, digamos. En Jujuy, que hay mucho panel solar en Jujuy. Exactamente, por eso era. Mucha energía Por eso renovable. A ver, vayamos un poco más atrás en el tiempo. Vamos. Para conocer impuestos que en su momento no deben haber sido tan absurdos, pero ahora a nosotros nos parece increíble. Bueno, yo te diría que ahora somos bastante más tolerantes, porque la mayor parte de los impuestos fueron impuestos que incluso generaron guerras. La independencia de Estados Unidos se basó en una guerra impositiva, en definitiva. Y hay muchos eventos en la historia donde la gente se levantaba por impuestos ridículos. No sé cuán lejos estamos de eso estos días, pero sí, de vuelta, si uno se va al siglo XVII, siglo XVIII va a encontrar... Vos tendrías que haber pagado impuestos, me parece, en el siglo XVII. Sí. Por vello facial. Pero la ventaja de eso es que uno afeitándose quedaba libre del impuesto. Eso es real, lo solucionaba muy rápido. Lo mismo con las demás. Si vos te fijás, hay muchas fotos de casas viejas inglesas. Si uno googlea casas viejas inglesas, vas a ver que hay casas que tienen ventanas tapiadas. O sea, ventanas tapadas con ladrillos. Entonces uno ve la fachada de la casa y ve todo ladrillo, ve que había 4 ventanas y de pronto hay una que se mantiene abierta donde hay luz y hay 3 que están totalmente cerradas con ladrillos. Y eso por el impuesto a las ventanas. En una época en realidad esto vino antes. Había una época en 1660, 1662, donde se estableció el impuesto a las chimeneas. Es decir, cómo la gente calefaccionaba sus hogares, bueno, con estufas a leña, con hogares. Entonces, el rey, que estaba corto de dinero, se le ocurrió que era una buena idea ver cuántos hogares había en cada casa. Eso tenía un problema práctico, que era el recaudador. Imagínate al inspector de la FIP teniendo que entrar a las casas a ver cuántas había, cuántas estufas había. Por eso se reemplazó por las ventanas, que se veía desde afuera. Ahora, de vuelta, echa la ley, echa la trampa. ¿Qué pasó? Empezaron a tapiar ventanas. Lo cual es interesante. Ese impuesto en particular tiene algo muy interesante, que es lo siguiente. Eso demuestra cómo los impuestos son nocivos. Porque al cerrarse las ventanas y al haber menos luz, la gente se empezó a enfermar más. Y empezaron empezó gente a fallecer por culpa de
falta de aire y falta de luz motivado por los ladrillos adicionales que ponían Claro, en no los tenías departamentos, las casas aire para evitar. natural. Exactamente. ¿Hubo en algún momento que se pagó un impuesto, qué, por consumir té? Sí, eso de hecho fue uno de los orígenes de la independencia de Estados Unidos, el impuesto al té. El impuesto al té, bueno, básicamente es un impuesto que grava a la compra de té, digamos, como hoy puedes tener si querés, un IVA, digamos. En esa época no existía el IVA, entonces se creaba para determinados productos. La evolución impositiva es de esa manera, o sea, en principio se creaban impuestos a productos determinados que tenían que ver con lo que se usaba más, se ponía el impuesto ahí y de esa manera se recaudaba. Entonces, cuando se crea el impuesto al té, en Estados Unidos, bueno, Estados Unidos es parte del Reino Unido, de Inglaterra, y lo que surge ahí fue esta famosa frase de no taxation without representation, es decir, no nos pueden imponer un impuesto si nosotros no votamos. Obviamente Estados Unidos no votaba en el Parlamento inglés porque era una colonia, y eso de hecho desencadenó la guerra de la independencia de Estados Unidos. Mirá vos lo que hay detrás de esto que estamos hablando, ¿no? Situaciones muy difíciles de pensar, al menos en el día de hoy, pero en ese momento sí existían. ¿Qué otro impuesto tenemos así absurdo para repasar? Bueno, ya repasamos el de vello facial, está el impuesto, en un momento hay un impuesto al colorete, impuesto al uso del jabón, impuesto al sombrero. Sí. ¿Quién chequea si usás o no jabón? Es que de vuelta, ahí pasa por las compras, digamos. O sea, no es que va un inspector chequeando cada casa, pero bueno, se compraba jabón y había un impuesto. Cosa que era, de vuelta, raro en un momento donde no existía el impuesto al valor agregado, que hoy por hoy en todos los países, en menor o mayor medida, existe. Entonces hoy se generalizó, digamos, podemos decir más, en realidad, estos impuestos, la chimenea sí, y algunos otros sí, pero los impuestos a los productos en realidad no solo no desaparecieron, sino que se generalizaron. O sea, hoy te sale el jabón y también al shampoo y también al chocolate. O sea, vos vas, compras cosas y pagás impuestos. ¡Qué locura! En Francia, ¿es verdad que tenían que pagar impuesto al piso? Claro, pero no el piso, sino a los pisos en el edificio. Por eso cuando vos vas a Francia y vos ves que la mayor parte de los edificios franceses viejos terminan con una guardilla con el techo que invade el último piso. Y eso es para evitar al menos un piso más. Entonces teníamos un edificio de 8 pisos que en realidad pagaba por 7. O sea, acá siempre fue una pelea entre el Estado y el contribuyente. Eso es eterno, digamos. O sea, si vos te ibas a vivir un piso más alto, ¿cómo era? Se repartía entre los dueños del edificio, sí, y lo que vos pagabas era por cantidad de pisos. Un edificio de 7 pisos pagaba más que uno de 6 pisos y más que uno de 5. Con lo cual a todos les convenía que el edificio, en lugar de tener 8 pisos, tenga 7. Sí. Y ahí es donde venía la guardilla negra sobre el edificio construido. Y es lo que ves hoy en París, digamos. Lo podemos ver. Sin ninguna duda, se va por París, va a pasar todo el tiempo. ¿Nosotros corremos algún riesgo acá en Argentina de que llegue algún impuesto? ¿Vos tenés algún dato? Por favor, pido. No. Adelantanos. En Argentina corremos el riesgo de que en general al gobierno no le importa subir la presión impositiva. Y esto es un tema no político, sino al gobierno como un ente genérico, digamos, no como el gobierno actual. Y la realidad es que Argentina tiene la presión más alta del mundo. Y tiene además 163 impuestos. Entonces hay impuestos que por ahí no suenan tan ridículos como pero que posiblemente en 200 años sí suenen tan ridículos como estos. Totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A las órdenes. Muy amable. Estoy en comunicación telefónica con Celina Chatruc para que nos dé todos los detalles de Arteba. ¿Cómo estás, Celina? Buenas tardes. A ver, Celina, ¿me escuchás? Sí, ¿vos me escuchás? Ahora sí. ¿Cómo estás, Celina Chatruc, editora de arte de La Nación? Contanos, Celina. Bueno,